Esta mañana es el privilegio de Julio Pérez, anciano de nuestra iglesia, de guiarnos en una reflexión bíblica. Así que te cedo aquí el espacio, Julio. Qué bueno poder verlos a todos. Bueno, no a todos, pero los que estamos acá. Y a los que no. Hoy vamos a seguir con el estudio de Efesios. Vamos a seguir en el capítulo 1. Ya Howard la semana pasada nos dio una introducción general, nos habló acerca del lugar de Éfeso, de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Y lógicamente el pueblo de Éfeso y toda esa región de Asia son pueblos, regiones, ciudades influenciadas por los griegos y por los romanos. Y la influencia griega es una influencia y una cosmovisión bien extraña, mitológica, tal como lo podemos ver en las películas o leer en los libros. Su percepción de Dios es una percepción de una serie de dioses con una serie de atributos y una mezcla de muchas cosas. Una de ellas es lo que le llaman o lo que se conoce como el dualismo. El dualismo es espíritu es una cosa y el cuerpo es otra cosa. El cuerpo es malo, el cuerpo es para el pecado, el espíritu o lo inmaterial, el alma, es lo que debe buscar a Dios. En esa cosmovisión o en esa forma de ver al mundo y de ver a Dios, ellos eran gente muy pagana, gente que se dejaba llevar por sus impulsos. La inmoralidad sexual era una de las características que más detallaba a los griegos. Eran pueblos paganos que adoraban a muchos dioses y que los adoraban de una manera extraña. En ese contexto es que Dios revela un misterio que estaba oculto durante todas las edades. Y en ese tiempo, años después, es que Pablo escribe esta carta. El plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, se venía cumpliendo. Ese plan incluía al hombre. Desde su creación en Génesis, cuando Dios dice sea la luz y fue la luz, y crea el universo, al final decide crear al hombre, y la razón y el propósito era que, y sigue siendo, es que el hombre glorifique a Dios y se deleite en sus obras, en las obras de Dios. Le dio la libertad de decidir al hombre, le pone en un lugar seguro, en un lugar bueno, en un lugar que tenía todas las condiciones para que el hombre desarrollara toda esa fuerza que tenía. Y en algún momento el hombre decide no obedecer a Dios y pecó. Pecó y en ese momento la maldición de la muerte llega al hombre. Y la maldición en el aspecto integral del ser humano. Porque muere en su relación con Dios, pero también a partir de ese momento el hombre va a experimentar la muerte física, el deterioro físico. Y es evidente en nuestras vidas hoy que esa maldición del pecado sigue. Está determinado, dice Hebreos, que todos los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Así que la muerte es nuestra compañera a la que todos los días nos acercamos y no hay nadie que pueda huir de ella. Mezclado con eso el deterioro de enfermedades,
cada vez más alergias, cada vez más situaciones, y así el hombre va en continua degradación. Aparte de la parte física, también el hombre sigue sin buscar a Dios y sigue sin cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Y esa era la situación de la gente allá en el Asia. Pero en aquel momento hay algo nuevo que sucede. Hay algo que pasó. Más o menos unos 30 años antes de que se escribiera la carta a los Efesios. Y ese es el Evangelio, y esas son las buenas nuevas, y eso es lo que Pablo conoció. Y decide escribir una carta que está compuesta por una serie de oraciones que son poemas. Son poemas que tienen una fuerza doctrinal muy fuerte, porque necesitaba afirmar la fe de aquellos judíos y aquellos griegos en aquella ciudad. Y necesitaba que el plan de Dios, aquellos hombres lo conocieran de una manera más profunda. Que entendieran que lo que estaban viviendo cultural, religiosa, política y socialmente no era el plan de Dios. Así que la carta a los Efesios tiene una fuerza muy importante que impactó a aquella ciudad, pero también a todo el mundo. De hecho, unos discuten que la palabra a los Efesios no está en algunos manuscritos más antiguos. Así que podríamos leer al principio que la carta es a todos los santos y fieles. Y era una carta que posiblemente fue leída para toda la región del Asia, pero que nos incluye también a nosotros hoy. Quiero que vayamos al capítulo 1, versículos 6 al 12, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, y dice: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Volviendo a leer el versículo 6, dice: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El propósito por el cual Dios creó al hombre es para que le glorifique, es para que le exalte, es para que se deleite en sus obras. Como lo mencioné antes, desde el Génesis, cuando Dios diseña toda la creación y pone al hombre en un ambiente, en un jardín que soñamos, el jardín del Edén. El propósito es tener una relación de amor y que el hombre glorifique y reconozca a Dios como lo que es, el único Dios. Como lo mencioné, el hombre desobedece y pierde el enfoque completamente. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y Pablo en su momento describe
al hombre sin Cristo. Y voy a leer algunos versículos en la Nueva Versión Internacional. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Hace una semana exactamente, el volcán de fuego hizo una de las erupciones más impresionantes y más catastróficas que nuestra generación ha podido ver. Al ver las imágenes que se publicaban en las redes sociales, realmente yo digo que el que no derramó una lágrima, tal vez, no sé, era de otro planeta, pero lo que hacía era ver la fuerza que había en la naturaleza y cómo iba desarmando y destruyendo todo lo que iba a su paso. Una fuerza descomunal, una fuerza increíble. Y me hizo reflexionar mucho en muchas cosas, pero cuando estaba haciendo esta prédica me hizo reflexionar sobre la última parte de Efesios capítulo 2, donde dice: como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Un día Dios va a derramar toda su ira y ese volcán no va a hacer nada en comparación de la fuerza de la ira de Dios. Porque merecemos justamente el castigo por nuestra desobediencia. No es ninguna injusticia el que Dios esté molesto y esté enojado, porque nosotros todos los días transgredimos sus leyes y sus propósitos. Nadie, dice Romanos 3, que ningún hombre por las obras de la ley será justificado ante Dios. Así que cuando Pablo está escribiendo como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, creo que él conocía su condición sin Cristo. El versículo 6 del capítulo 1 habla y dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. El precio de la ira de Dios por sus pecados y los míos los llevó una persona, y es Jesús el Cristo. Un misterio que no había sido revelado antes a nadie. Toda la ira de Dios cayó en un hombre que fue destrozado por nuestros pecados. En Él tenemos redención por su sangre. Para los griegos el cuerpo era malo,
Pero Dios, un Dios integral, dice no. El cuerpo de Cristo y toda su persona y su obra son importantes. La redención. En los términos legales de aquel tiempo, la redención es comprar la libertad o comprar a un esclavo. Nuestra esclavitud del pecado tiene un precio: la sangre de Cristo. Gálatas dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todas las maldiciones por nuestro pecado, Cristo la llevó en la cruz. Esto es algo que tal vez para nosotros puede sonar muy repetido. ¿Cuántas veces, al menos yo desde niño, cuántas veces, Jesús te amó tanto, Jesús dio su vida por ti? Pero las implicaciones que tiene en la vida son muy profundas. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. No era la sabiduría griega, es la sabiduría de Dios. Oh profundidad de las riquezas, cuán insondables son tus obras. La sabiduría de Dios es increíble. Cómo en Cristo, cómo en un hombre, Dios derrama toda su ira, y cómo eso nos da la libertad para vivir el día de hoy. El versículo 9 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y regresando al capítulo 2, versículo 1, dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, y Él os dio vida. El misterio revelado no es solo la teoría intelectual, no es solo el conocimiento intelectual de saber que Jesús, yo puedo, o cualquiera, o mucha gente puede intelectualmente saber del sacrificio de Cristo. ¿Cree en Jesús? Sí. ¿Cree que murió? Sí. Lo recibe y confía únicamente en Él. Mucha gente puede inclusive decir: Jesús fue un buen hombre, fue un buen profeta. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, y en esos pasajes podemos ver, que Dios tenía un plan. Y ese plan se cumple en Cristo, de restaurar todas las cosas. Es un misterio que no había sido revelado. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de mano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El Evangelio de Jesús es un evangelio cósmico universal. Jesús es Señor del universo. No es solo Señor de la tierra o de un pedazo de ella. Jesús es Señor de todo dominio, de todo imperio, de todo principado, de este mundo y del venidero.
¿Cómo está nuestra relación personal con Cristo? ¿Quién es para nosotros Jesús? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida tener una relación de amor con el Rey del universo? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida que el Rey del universo haya nacido, se haya vuelto un pequeño embrión, haya completado todo el proceso de gestación, se haya vuelto un niño, todo el proceso de caminar, aprender a hablar, luego un adolescente, Dios, por amor a nosotros, humillándose, siendo siervo, caminando entre la gente, mostrando su amor y su gracia, una vida sin pecado, y llegando hasta la muerte, hasta la cruz, dando su vida, derramando toda su sangre por el precio de nuestros pecados. ¿Qué impacto tiene hoy el Evangelio en nuestras vidas? ¿Qué transformación hace el sacrificio de Cristo? Y no solo su muerte, la última parte de su obra es la más impresionante, su resurrección. Ninguno antes ha resucitado. Ha revivido, sí. Pues Lázaro revivió, estuvo 3 días muerto y revivió, con el mismo cuerpo pecaminoso y mortal, y volvió a morir. No quisiera ser Lázaro, porque experimentar 2 veces la muerte no creo que sea algo muy bueno. Solo con una me basta y ya con esa me quedo. Y espero que Jesús venga antes. Pero Jesús venció a la muerte. Nadie más ha vencido a la muerte. Y eso no lo ofrece nadie más. Jesús venció a la muerte y venció al pecado. Su cuerpo fue transformado por el poder del Espíritu. Tiene un cuerpo nuevo, glorificado. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando. Venció a todo y no hubo nada que le impidiera resucitar de entre los muertos. Es un evangelio diferente a cualquier religión que puedan presentar o a cualquier pensamiento e idea humana. ¿Cómo un científico podría explicar la resurrección? ¿Podría alguien con nuestras medidas científicas poder comprender el poder de la resurrección de Cristo? Imposible, imposible. Para el hombre natural es imposible entender el poder de la resurrección. Y por eso dice, un misterio que estaba oculto, ahora ha sido revelado. Es Cristo, su obra y su persona completa, el único que puede dar salvación. Algunas personas creen que haciendo obras buenas pueden llegar al cielo. Y entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué venció a la muerte? ¿Y para qué resucitó? Si por nuestros propios medios hubiéramos podido llegar. Otras personas hacen una mezcla. Bueno, creo en Jesús, pero ahora necesito merecer su amor. Nunca vamos a poder merecer ni ganar el amor de Cristo. Porque el estándar de Dios es la perfección. Todos los días pecamos o con nuestros pensamientos, o con nuestras palabras, o con nuestras acciones, o como dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es imposible para el hombre alcanzar el estándar divino y por consiguiente es objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio una salida.
es Cristo. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Cristo es Rey soberano del universo, tanto de la parte material como de la inmaterial. Todos los seres espirituales se rinden ante Cristo. El diablo se rinde ante Cristo. Los demonios se rinden ante Cristo. Porque Él es Rey y Señor del universo. ¿Y nosotros? Nosotros nos rendimos ante Cristo. ¿Qué tan profunda es nuestra rendición? Los griegos hacían una división en su vida de lo material y lo inmaterial. Habrán áreas de nuestra vida que no les estamos entregando a Cristo. Con lo que miramos, con lo que pensamos, con lo que hablamos. ¿Estaremos conscientes de la dimensión del Rey del universo? Cristo viene y nos ofrece una vida nueva y una vida diferente. ¿Qué mensaje más repetitivo puede sonar muchas veces? Pero es real. El versículo 6 del capítulo 11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En Cristo fuimos hechos herederos. Dios nos adopta como sus hijos. Después de ser hijos de ira, pasamos a ser hijos de gracia. Herederos, coherederos junto con Cristo, de todas las riquezas que nos da su sacrificio y su amor. No hay más condenación para los que están en Cristo. Esa herencia nos permite tener una relación de amor y de paz con Dios. Nos da una reconciliación y nos permite tener entrada libre ante el trono de la gracia. No por nuestros medios, sino por el sacrificio de Cristo. Cuando usted entra a la presencia de Dios y lo hace por medio del sacrificio y la obra de Cristo, usted tiene libre entrada ante el trono de la gracia. No hay ningún impedimento. Y la relación personal del hombre con Dios puede ser íntima, puede ser cordial y nos muestra las riquezas de su gloriosa gracia y nos transforma y nos hace hombres de mente, de corazón y de acción nueva. No nos mueve la moral, no nos mueve las buenas obras. El hombre moral está allá afuera. Puede ser muy bueno, mejor que nosotros en algunas acciones. Pero la transformación en la mente y en el corazón que ofrece Cristo es diferente. Es el poder de su resurrección. ¿Ha experimentado usted el poder de la resurrección de Cristo en su vida? ¿Qué lo mueve a hacer lo que hace todos los días? ¿Porque es divertido? ¿Porque es bueno? ¿Porque es ameno? Está bien, qué bueno. Pero hay algo mejor. Es vivir bajo la gracia y vivir bajo el amor, bajo el sacrificio y bajo el poder de la resurrección de Cristo. Si eso nos mueve cada día, la obra del Espíritu Santo va a ser increíble. O ha sido increíble si ya lo está experimentando y lo está viviendo.
Nuestra herencia en Cristo es grande. Sobre todo, nuestra herencia en Cristo es Él. No es lo que podamos recibir, es lo que ya recibimos. Y por supuesto, vamos a recibir un día un cuerpo transformado, glorioso, nuevo, diferente. Alguien escribió una vez: yo no voy a poder jugar básquetbol como Michael Jordan. Nunca lo voy a poder hacer, o ahora como LeBron James. No voy a poder jugar fútbol como Maradona o como Pelé o Messi o Cristiano. Aunque quisiera, no lo voy a poder hacer. Tal vez no voy a tener un cuerpo como el de los modelos que salen en la televisión. Pero sí estoy seguro de algo. Voy a recibir un cuerpo transformado y perfecto. Y voy a volar junto con Cristo. Esa esperanza es algo que nadie más puede dar. Es algo que transforma la mente y el corazón. Podemos estar haciendo cosas buenas sin estar haciendo para Cristo. Pero si nuestro enfoque es Cristo, estamos cumpliendo el plan por el cual Dios nos creó. Dios nos creó para glorificarlo, para exaltarlo y para gozarnos en nuestra relación de amor y paz con Él. Y en ese caminar, nuestra vida va siendo transformada y vamos transformando a otros. Hoy habremos unos 60, 70 adultos acá, que podemos ser y que somos ya el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos sus palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Es un reto muy duro que no lo podemos lograr por nuestros propios medios. Si usted hoy sale con todo el deseo, pero solo haciendo sus propios medios, no lo va a lograr. Nos tenemos que enfocar en Cristo, la centralidad del universo. Cantábamos y decía: la creación adora. Inclusive el canto de los niños, los árboles se mueven, ¿verdad? Las flores se inclinan y los conejitos saltan. Toda la creación alaba y glorifica el nombre de Dios. Unámonos a la adoración por el sacrificio de Cristo. Alabemos al Padre por el sacrificio de Cristo. No hay más condenación. No hay más condenación al que está en Cristo. Ya no somos objetos de la ira de Dios. Somos objetos de su amor y de su gracia en Cristo. Oremos. Padre, gracias por este día y gracias por cada uno de los que estamos hoy acá. Gracias porque de alguna u otra manera te has revelado a nosotros. Cada uno ha tenido algún encuentro personal contigo. Tú te has revelado en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de soledad, en momentos de escasez, en momentos de necesidad. Tu gracia ha sido abundante. Y encima de todo, en nuestro pecar, en nuestra indiferencia, en nuestra mala conducta y mala acción, en nuestros malos pensamientos, tú nos ofreces salvación y una vida nueva. No quieres que sigamos pecando. Quieres que en Cristo te glorifiquemos y que vivamos una vida totalmente diferente. Nos das una oportunidad de empezar de nuevo cada momento. Te agradecemos, Padre, por la obra
y tu gran plan, el plan que estaba ya determinado por ti. Un día se va a cumplir ese gran plan o se va a terminar de cumplir porque ya se está cumpliendo. Gracias por incluirnos a nosotros, gracias por ser parte de ese gran plan. Ayúdanos a disfrutar de tu amor, de tu gracia, a experimentarte, a experimentar el poder de tu resurrección. Que eso sea lo que de verdad transforme nuestras vidas. Esperamos en ti, en la obra de tu Espíritu Santo, en la guianza, en el consuelo, en el amor que da tu Espíritu. Guíanos a tu verdad siempre. Guárdanos del mal, del peligro, de las tentaciones. Ayúdanos a brillar, a que tu luz brille a través de nosotros y que lleguemos a ser aquello que tú planeaste para nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, porque en medio del dolor y la tragedia, ahí estás tú. Por eso murió Cristo, por el dolor y la tragedia. Glorifícate en todo, glorifícate en todo. En el nombre de Cristo te oramos, te hablamos y te lo pedimos. Amén.